Ahora sí. Se logra visualizar la pantalla en pantalla completa, ¿verdad? Correcto, bro. Correcto. Muchísimas gracias. Debemos de tener en cuenta que el traumatismo a nivel de la región cráneoencefálica es un problema de salud no solamente en las regiones industrializadas, avanzadas o en vías de desarrollo. Hay que tener en cuenta que es la principal causa de muerte en aquellos sujetos que están ubicados en una índice de edad o una época de edad entre 1 a 44 años de edad, siendo especialmente más susceptibles a este tipo de injuria o daño los ubicados entre la adolescencia y los adultos jóvenes, siendo también más propensos el grupo etario masculino en comparación al femenino, teniendo una relación de casi un 3 a 2 en relación, y que la mayoría de los efectos relacionados a traumatismos en la región cráneoencefálica están asociados al consumo de sustancias ilícitas como los estupefacientes, hablamos de drogas tales como la cocaína, marihuana y entre otras. Y también el uso o la ingesta de elementos que depriman el sistema del sensorio, alcohol o fármacos tales como hipnóticos ansiolíticos. Debemos tener en cuenta que según el Instituto Nacional de Salud, los traumatismos encefalocraneanos son responsables de la tercera parte de mortalidad por trauma. El 10% de los países, el 10% de los pacientes hospitalizados por trauma son graves y en el país son aún más de consideración, ya que la atención oportuna, la llegada de los primeros socorristas o tener los implementos mínimos y necesarios para trasladar a un paciente con estas condiciones de traumatismos no son las idóneas en nuestro país. Eso lo vamos a hablar más adelante también. Debemos tener en cuenta que el mejor conocimiento y la mejor comprensión del efecto del traumatismo, debemos de saber cuáles son los mecanismos etiopatogénicos, la fisiopatología, la introducción a la escala de Glasgow, que es la escala de valoración tanto de la respuesta verbal, la respuesta motora y la respuesta. ¿Quién quiere participar con respecto a la escala de Glasgow? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Motora, verbal, ¿y qué me falta? Visual. Visual. La respuesta visual, ¿verdad? Entonces, sabemos que cada uno tiene un valor determinado, siendo un valor mínimo de 3 y teniendo un puntaje total de 15. Y ahora vamos a ver cuál es el punto de corte también para poder interpretar el uso de implementos avanzados para el manejo de vía aérea. A su vez, también debemos tener en cuenta que la amplia difusión de la tomografía axial computarizada es el gol estándar para poder estandarizar en qué tipo de traumatismo y cuáles son las lesiones intracraneales que se encuentran. El desarrollo de un banco de datos, la reproducción de un modelo de experimentales de las lesiones traumáticas y el manejo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, debemos tener en cuenta que el traumatismo encefalocraneano, al igual que el traumatismo o el politraumatizado, manejaba lo que es la distribución trimodal. Vamos a observar que en la primera etapa es la muerte en segundos o minutos, y esto se debe a un efecto hemorrágico masivo. Sabemos que en la región craneal, intracraneal específicamente, es una estructura cerrada, rígida, no maleable, que a la mínima que empieza a haber variaciones con aumentos de presión, va a ser una lateralización, una movilización del tejido encefálico, y este tejido puede fácilmente comprimirse hacia la región contralateral del lugar donde se produce la hemorragia, o también puede ser desplazado todo el componente encefálico hacia el foramen magno, por el cual puede fácilmente generar un proceso conocido como herniación, suprimiendo todas las funciones vitales, tanto la función respiratoria, la función cardíaca. Suprimiendo estos efectos conllevaría a una muerte muy fácilmente. Debemos tener en cuenta que las laceraciones cerebrales se pueden deber por un efecto directo de un impacto, pero también hay efectos contrarios a lo que sucede. ¿En qué sentido? Cuando una persona recibe un impacto frontal, la lesión primaria es en el lugar donde se produce el impacto, pero como la masa encefálica se puede movilizar en un rango relativo,
hay un golpe contralateral opuesto. Por el ejemplo que les menciono, si el efecto del golpe directo fuera en la región frontal, el daño contralateral sería en la región occipital. Hay una persona que tiene su micro abierto. Le rogaría por favor que pudiese mutearlo, o si hubiera alguna consulta, la escuchamos. A ver, hay otra persona que tiene su micro abierto. ¿Quién es la persona que tiene micro abierto? Por favor, ¿me podría mencionar cuál es la duda? A ver, disculpen un momento, voy a localizar de dónde está saliendo el sonido. Correcto. Disculpen las interrupciones. Entonces, ya hemos hablado con respecto a la primera lesión, que puede ser en la región intracraneal. Ahora, hay también lesiones que pueden ubicarse en todo el canal de la columna. Y estos pueden haber lesiones por compresión medular, por sección medular, y dentro de las lesiones de la sección medular pueden haber secciones parciales y secciones completas. En las secciones parciales pueden verse afectadas las funciones sensitivas o motoras. En cambio, si la sección es completa, puede haber barrido tanto las astas dorsales como las astas posteriores, anteriores y posteriores, generando un efecto tanto de erradicación con respecto al estímulo sensitivo y motor. Ahora, también hay que tener en cuenta que justo por donde vamos a encontrar el foramen magno, en la región del piso de la voz, del piso del cráneo, debemos saber que también está el tronco encefálico, con el cual puede fácilmente lacerarse, no solamente por un efecto de una hernia comprensivo por desplazamiento del tejido encefálico, sino también por un proceso hemorrágico. Y esto se debe principalmente a lesiones que pueden atribuirse de las arterias, de la arteria basilar, las lesiones cardíacas, la ruptura de la aorta o otros grandes vasos. Esto más por un enfoque de traumatismo en la región torácica. Con respecto a la distribución trimodal en la segunda etapa, la muerte puede darse tanto en minutos o después de algunas horas. Y debemos de detallar acá lo que es la hora de oro, en las cuales se pueden prevenir muertes, siempre y cuando se puedan identificar lesiones. Ahora, para esta parte o en esta sección se deben hacer los estudios auxiliares, ya sea la tomografía computarizada en la región encefálica, la ecografía FAST, si estuviéramos hablando en la región abdominal, por citar ejemplos. Las causas más atribuibles a las lesiones que puedan conllevar a muerte se deben a hemorragia subdural, a un proceso de neumohemotórax, un proceso de ruptura de vaso, laceración hepática, una fractura de pelvis o lesiones múltiples con hemorragias masivas. En caso de lo que es la distribución trimodal de la tercera etapa, la muerte se da en varios días o en semanas. Es más retardado y esto ya está más aplicado a efectos de no poder tener un proceso de homeostasis o no poder llevar a condiciones homeostáticas ideales. ¿En qué sentido? No se maneja adecuada presión, procesos de infecciones por herida contaminada o no manejada adecuadamente. Y esto puede llevar a un proceso de sepsis y una falla multiorgánica por un cuadro de shock. Ahora, hay que tener en cuenta que la distribución de las lesiones frecuentemente se dan en la región facial, van a ser específicamente en la región maxilar o mandibular por las fracturas de estas mismas, lesiones que puedan albergar la bóveda craneal, también pueden verse lesiones en la región del cuello, específicamente que puedan involucrar lesiones en la región cervical, que fácilmente puede conllevar a una hemiparesia, a una tetraplegia, o también pueda conllevar a que las raíces nerviosas puedan verse afectadas específicamente de su nacimiento, de C2, C3, C4, conllevando a una imposibilidad del movimiento respiratorio, generando la disposición de un paciente o dependencia de un paciente a una unidad ventilatoria permanente. Ahora, hay que tener en cuenta que
que con respecto a las lesiones que se van a ubicar en la región craneal y cerebral postraumáticas, se debe recordar que el trauma craneal se debe asociar a lesiones vertebrales. Para tal sentido, se debe tener en cuenta cómo es la cinemática o cómo sucedieron las fuerzas que generaron el daño. ¿En qué sentido? No es lo mismo que un paciente está dentro de su vehículo o una unidad motorizada, se desplace a gran velocidad e impacte con alguna estructura, el daño va a ser específicamente en la región cervical y puede haber ciertos hematomas o hemorragias en la región intracraneal. Pero si estamos en otra imagen, como pueden observar, una caída a nivel de una persona de tercera edad que puede haber generado una laceración por un trauma en la región de la mandíbula, la lesión también es ubicada en la región cervical, pero no va a atribuirse la misma energía de daño a nivel del tejido encefálico. Ahora, hay que tener bastante cuidado en esta parte, porque si no tenemos en cuenta cómo sucedió la mecánica del daño, no debemos de tener un movimiento apresurado o movilizar al paciente apresuradamente, ya que las lesiones en esta región cervical pueden fácilmente complicar el estado del paciente. ¿En qué sentido? A veces el paciente puede mencionar, sí, siento cierta sensibilidad, puedo mover mis brazos, puedo mover mi mano, y eso nos genera cierta tranquilidad y caemos en la falsa seguridad de poder decir al paciente, lo vamos a movilizar sin la necesidad de un inmovilizador cervical. Y grato error, si al movilizarlo podemos generar una laceración medular y esto pueda conllevar a una disminución a nivel de la función sensitiva o motora. Entonces, acá debemos tener en cuenta también con respecto a la región cervical, que es un canal muy fácilmente lesionable, que fácilmente puede conllevarnos a una falsa estabilidad o una falsa seguridad. Siempre hay que tener los cuidados necesarios y la inmovilización necesaria. Ahora, no es necesario solamente inmovilizarlo con implementos tales como los collarines. Nosotros también podemos hacer o improvisar una inmovilización con una tracción cervical. Con respecto a la definición de traumatismo cráneoencefálico, debemos tener en cuenta que son las lesiones encefálicas o craneal debido a una fuerza mecánica externa que conduce posible deterioro temporal o permanente del estado cognitivo, físico y psicológico, con un estado de conciencia disminuido o alterado. Se presenta alrededor de un 60-70% en los pacientes politraumatizados. 50% de los casos comandan el cuadro, los que son TEC graves, y esto va a estar determinado por una escala de Glasgow menor a 8 y va a tener una mortalidad aproximada entre el 10 al 25%. Es la primera causa de mortalidad en pacientes menores de 45 años en pacientes en países desarrollados. Con respecto a la etiología del traumatismo encefalocraniano, debemos tener en cuenta que lo que encabeza son las lesiones producto a accidentes automovilísticos. Posterior a ello, va a estar atribuido a efectos de caída y específicamente son a caídas a nivel. Se entiende el término caída a nivel, ¿no? No necesita precipitarse de altura superior a la altura del paciente. Y esto se da principalmente en pacientes de la tercera edad, identificándose su edad principal con una incidencia mayor a 75 años de edad, siendo la primera causa. Ahora, con respecto a elementos externos, tales como los proyectiles por arma de fuego, es atribuible a alrededor de un 12% y esto se da como principal causa entre los grupos etarios de 25 a 34 años de edad. A su vez, acá yo también lo englobaría o sumaría la etiología de efectos de uso de narcóticos, de alcohol o elementos, abusos de medicamentos prescritos. A su vez, también otra etiología posible son los accidentes de trabajo, en los cuales son aproximadamente entre los 45 y 50% de los casos, seguido por fallas de medidas de seguridad y otros como el consumo del alcohol. Como se mencionó, hay que tener bastante en cuenta cómo es la cinemática o las fuerzas aplicadas durante el traumatismo, porque no es lo mismo como se puede observar una lesión por un impacto de alta velocidad que va a manejar más fuerzas que durante el traumatismo encefalocraniano, que lo que puede ser suministrado por un golpe directo, como se puede visualizar en la imagen del boxeador, o en el caso de la niña que pudo haber sido una caída a nivel.
las lesiones que se pueden conllevar van a ser distintas. Aquí la primera imagen con respecto a la imagen del boxeador, las lesiones puede ser fácilmente un proceso de un hematoma muy leve, no va a conllevar mayor tratamiento más que una observación. Puede haber cierto edema por el impacto y su efecto de golpe y contragolpe a nivel de la caja o la bóveda craneana. En cambio, en lo que va a ser el accidente por impacto de alta velocidad en un elemento automóvil, un automóvil, perdón, pueda generar mayores efectos, tales como hemorragias masivas, que puedan ser hemorragias intraparenquimatosas, que puedan involucrar también deterioro fácilmente el sistema de conciencia o el sistema cognitivo. Y no, bueno, ni qué decir si fuera una caída a nivel con respecto a pacientes pediátricos. Estos pacientes no muy fácilmente van a presentar síntomas, pero también hay que tener bastante cuidado, porque los pacientes que no nos van a decir todos los síntomas o cómo se encuentran sus alteraciones neurológicas, específicamente en su estado del sensorio, son pacientes pediátricos, específicamente los lactantes, y los pacientes del otro extremo de la vida, que son los de la tercera edad superior a 65 años de edad. Con respecto a la población de riesgo para este tipo de lesiones, van a ser los jóvenes, como se mencionó en una primera etapa del conversatorio, y es específicamente en aquellos que tienen de 15 a 25 años de edad. Se involucra fácilmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Los individuos no casados, los miembros de un grupo étnico minoritario, los residentes en ciudades grandes, como mencioné, puede ser de 2 a 3 veces mayor la relación en hombres que en mujeres. Tiene una historia previa de abuso de sustancias psicotrópicas. Aquí podemos poner uso de sustancias ilícitas o individuos con TEC previos. Entonces, ya hemos mencionado con respecto a cuál es la etiología, qué personas o qué grupos poblacionales son los más eh, que tienen mayor incidencia con respecto a este tipo de traumatismo. Hablemos con respecto a su evaluación. La evaluación para este tipo de traumatismos es la escala de Glasgow. Y como se detalló, la escala de Glasgow tiene la evaluación bajo 3 enfoques. El enfoque de la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Con respecto a la respuesta ocular o visual, vamos a observar que se le va a determinar valores de 4 a 1, siendo una respuesta espontánea de 4, una respuesta a la voz o a la conversación con un puntaje de 3, una respuesta a un estímulo doloroso, un puntaje de 2, y si no hubiera ninguna respuesta, aunque se le aplicase un estímulo doloroso, sería un puntaje de 1. Con respecto a la respuesta motora, se va a determinar sus valores en una tipificación que va desde 6 al 1, en la cual se da una respuesta motora espontánea normal con un puntaje de 6, una respuesta localizada al tacto, un puntaje de 5, una respuesta localizada a un estímulo doloroso, un puntaje de 4, un proceso de decorticación, un puntaje de 3, un proceso de descerebración, un puntaje de 2, y si no hubiera ningún tipo de movimiento, un puntaje de 1. Con respecto a la respuesta verbal, vamos a determinar si hay una conversación orientada, se le va a dar un puntaje de 5. Si tuviera una conversación confusa, no lleva coherencia con lo que está hablando, un puntaje de 4. Si utiliza palabras inapropiadas, se da un puntaje de 3. Y si hace únicamente sonidos incomprensibles, se le da un puntaje de 2. Si no emitiera ningún tipo de respuesta o sonido, se le da un puntaje de 1. Como ustedes pueden observar en esta escala, el puntaje mínimo que se le puede atribuir o obtener un paciente es un puntaje de 3, y el puntaje máximo al cual puede obtener es 15. Se debe de tener en cuenta, como se mencionó en la clase de primeros auxilios, que esta escala, cuando tiene un valor menor o igual a 8, ya es indicativo para un manejo avanzado de la vía respiratoria, siendo potencialmente utilizado lo que son los tubos orotraqueales o los tubos de manejo con respecto a la apertura de la vía respiratoria para poder suministrar volumen de respiratorios. Ahora, esto únicamente se utiliza en pacientes
adultos. En pacientes pediátricos, lactantes específicamente, porque también sabemos que la población que puede conllevar a lesiones a nivel de la región encefálica son los lactantes por caídas, fácilmente por distracción o de repente por incidentes de precipitación. Debemos tener en cuenta que pueden ser valoradas a través de la escala de Glasgow modificada para lactantes, en las cuales se evalúan lo mismo, si hay una respuesta ocular, una respuesta motora o una respuesta verbal. Con respecto a la respuesta o la apertura ocular, es ver si hay lo mismo, es espontánea, si es a la voz, si es al dolor o si no hubiera ninguna respuesta. Los puntajes son similares. Con respecto a la respuesta motora, es también la misma a la escala de Glasgow para el adulto, si es espontánea, si es localizada al tacto, localizada al dolor, si hay un proceso de decorticación, un proceso de descerebración o no hay ningún tipo de movimiento. Con respecto a la respuesta verbal, si hubiera, aquí sí hay una modificación y hay que tener bastante cuidado. Si hay procesos de balbuceo o arrullos, aquí se le aplica lo que es un puntaje de 5. Si se encuentra sumamente irritable, aunque esté al costado del papá, mamá o la persona responsable, si hubiera lloro al dolor únicamente, se le va a dar un puntaje de 3. Con respecto al quejido al dolor, se le va a dar un puntaje de 2. Y si no hubiera ningún tipo de respuesta verbal, se le da un puntaje de 1. Al igual que la escala de Glasgow para las personas adultas, el puntaje mínimo que se le puede atribuir es de 3 y el puntaje máximo que puede obtener es de 15. Entonces, aquí, como se puede observar, hemos desglosado cada uno de la evaluación con respecto a la apertura ocular o la respuesta ocular, en la cual vamos a observar si hay una respuesta espontánea, una respuesta a lo que se le va a hablar o a la voz, una respuesta al dolor o si no hubiera ni una sola respuesta. Ya hemos mencionado los puntajes. La respuesta verbal, al igual de ello, se le observa si está manejando una conversación orientada, coherente, se le da un puntaje de aproximadamente 5. Si hubiera una conversación confusa, se le da un puntaje de 4. Si es inapropiada las palabras que utiliza durante el proceso de la conversación o el interrogatorio, se le da un puntaje de 3. Si realiza únicamente sonidos incomprensibles, se le da un puntaje de 2. Y si no omitiera ningún tipo de sonido, se le da un puntaje de 1. Con respecto a la respuesta motora, se debe de observar si obedece órdenes. Si usted le menciona movilice el miembro superior derecho, él debería poder fácilmente vencer la gravedad, levantar del plano horizontal y poder realizar el movimiento que se le pida, obteniendo un puntaje de 6. Si se realiza algún tipo de tacto o sensación y él pueda localizarlo, se le da un puntaje de 5. Si se le realiza un puntaje de localización por dolor, se le atribuye un puntaje de 4. Si realizara procesos anormales o movimientos anormales, tales como lo que son el proceso de decorticación, puntaje de 3, y de celebración, puntaje de 2, y si no hubiera ningún tipo de movimiento, se le realiza un proceso o un puntaje de 1. Con respecto al proceso de decorticación, es el proceso de la flexión anómala, como se puede observar, y el proceso de descerebración es lo que es el proceso de extensión anormal. Con respecto a la categorización del traumatismo encefalocraniano, debemos de tener en cuenta que se categoriza como un puntaje o una categoría mínima en aquel paciente que obtenga una escala de Glasgow 15, no hubiera pérdida de conocimiento y durante el proceso traumático no hubiera amnesia o pérdida del evento. Se consideraría como una categoría leve en aquel paciente que tenga una escala de Glasgow de 14. O en sus alternativas fuera una escala de Glasgow 15 más una pérdida de conocimiento menor a 5 minutos o un estado de confusión o amnesia durante el evento traumático. Se considera una categoría moderada si tuviera una escala de Glasgow que va de 9 a 13, con pérdida de conocimiento mayor a 5 minutos
o un proceso de déficit focal neurológico. ¿En qué sentido? No hubiera la posibilidad de que realizara la función motora, no pudiera recordar el evento, pudiera haber alteraciones con respecto a lo que es las emociones, puede ir de la habilidad muy fácilmente. En cambio, lo que son las categorías severas, fácilmente sus criterios son con una escala de Glasgow de 5 a 8, y como ya hemos mencionado anteriormente, aquellos pacientes que obtengan el puntaje de 8 o menos, es mandatorio de manejar la vía aérea con un soporte avanzado. Se considera crítico aquel paciente que obtiene un puntaje en la escala de Glasgow de 3 a 4. Esta categorización y los criterios establecidos se mencionan con respecto a Brain Trauma Foundation del 2003. Hay que tener en cuenta que también vamos a hablar la evaluación extendida del traumatismo encefalocraniano, específicamente evaluada por Marshall. No veo el nombre, pero veo una manito, creo que es Jimmy. ¿Tiene la palabra? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Una consulta, ¿y cómo deberíamos interpretar una decorticaría? ¿O qué trata de Decorticación. significar? No sé. Sí, profesor, por favor. La decorticación nos menciona que puede haber laceraciones que puedan estar generando alteraciones tanto en la función de la primera motoneurona como la segunda motoneurona. Ahora, estas lesiones pueden ser por efectos hemorrágicos, pueden ser por secciones a nivel de la conexión presináptica y postsináptica de estas motoneuronas, porque recuerden que estos efectos anómalos, tanto de la decorticación como la descerebración, son alteraciones en estas neuronas también, aunque eso también pueden haber siendo evaluados por otros signos, tales como el signo de Babinski, para poder ver funciones de la primera y segunda motoneurona. Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Espero haber podido un poco abarcar lo que usted consultó. Ok, profesor, muchas gracias, muy agradecido. Gracias a usted por su consulta. Bueno, estuvimos hablando con respecto a lo que es la evaluación extendida del traumatismo encefalocraniano, que es lo de Marshall. Vamos a establecer la clasificación de las lesiones cerebrales por el uso de lo que es el TAC axial computarizado. Estos criterios van a ser establecidos por el TCDB, en los cuales vamos a observar si hay una lesión encefálica difusa tipo 1, vamos a definirlo como un TAC normal. Si hubiera una lesión encefálica difusa tipo 2, se observa una lesión focal pequeña en la cual va a ser menor a 25 milímetros. Puede influir fragmentos óseos, o también pueden haber, entre otros, elementos como proyectiles de arma de fuego, esquirlas. Alguien tiene su micro abierto. Me gustaría, por favor, que pudiese ponerlo en mute, o si hubiera alguna consulta. Un momento, por favor. No hay nadie con su micro abierto. Correcto. Hablemos con respecto a lo que son las lesiones encefálicas difusas tipo 3. Se van a poder observar lo que son obliteración de las cisternas basales, van a haber lesiones focales pequeñas con unas dimensiones menores a 25 milímetros, van a haber desplazamiento de la línea media menor a 5 milímetros. Y esto va a estar determinado por un LED categoría 3. Con respecto a las lesiones encefálicas difusas tipo 4 o LED 4 o SHIF, se obtendrían desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros, se observaría lesiones focales pequeñas menor a 25 milímetros, se va a observar estas dos principalmente. Con respecto a las lesiones encefálicas tipo 5 o LED 5, se observan masas evacuadas por cirugía. Con respecto a lesiones encefálicas tipo 6, se observaría lo que son las masas no evacuadas y que son superior a los 25 mililitros. Con respecto a la fisiopatología del traumatismo encefalocraniano, debemos tener en cuenta cuál es el daño primario, el daño secundario y el daño terciario.
El daño primario es lo que se ocurre inmediatamente después del impacto craneal por fuerzas de contacto y de aceleración y desaceleración. Es irreversible, pero puede progresar en las primeras horas. No es evitable. Con respecto a los daños secundarios, son debidos a insultos secundarios como procesos hipoxémicos de hipotensión por politraumatismos asociados, procesos de hipertensión intracraneal, herniación cerebral por un efecto secundario de un desarrollo de masa como hematomas o contusiones. A veces es mayor que el primario y puede ser evitado o prevenible en ciertas partes o porcentajes. Con respecto a los daños terciarios, induce muerte neuronal, también están afectadas las glías de manera retardada por liberación masiva de neurotransmisores tales como el glutamato y el aspartato, la alteración de las bombas iónicas transmembranas y la disrupción del equilibrio iónico con entrada masiva de calcio al interior de la célula, como también se observaría lo que son procesos proteolíticos de la maquinaria intracelular, liberación de radicales libres, o también liberación de lo que son las peroxidación de lipídicas de la membrana y procesos de apoptosis. Entonces, aquí observamos lo que es el algoritmo con respecto a la fisiopatología del traumatismo encefalocraneano. Va a haber un proceso de injuria primaria, el cual va a ser el daño inmediato proveniente del trauma. Se va a realizar lo que es la injuria secundaria, que es el daño posterior al trauma. Pueden ser tanto eventos sistémicos como eventos intracraneales. En los eventos sistémicos se van a precisar tales como hipotensión y grados de hipoxemia, que pueden fácilmente conllevar o progresar a cuadros de isquemia. Con respecto a los eventos intracraneales, vamos a encontrar lo que son alteraciones propiamente de las funciones celulares, alteraciones del metabolismo cerebral, van a haber mayor alteración con respecto al volumen sanguíneo cerebral alterado, va a haber una respuesta inflamatoria con todas las citoquinas mediadoras, lo cual va a generar un proceso de edema cerebral. El edema cerebral fácilmente por un proceso de obliteración de los vasos circundantes que no se hayan visto afectados pueden generar un proceso de isquemia. Este proceso de isquemia puede generar un cuadro de hipertensión intracraneal, igual que el proceso de edema cerebral. Aquí tenemos otra imagen en la cual fácilmente podemos observar los factores previos a la injuria, en los cuales vamos a ver que está relacionado lo que es la edad, las enfermedades preexistentes, lo que es el estado psicosocial preexistente, el estado nutricional y también las variables tales como lo que son los medicamentos o drogas. Debemos tener en cuenta que se produce el proceso de la injuria cerebral primaria, el momento del impacto, por mencionarlo así. Va a haber un proceso de factores de injurias posteriores al trauma o la lesión, en las cuales vamos a ver que hay una lesión intracraneal asociada a una injuria extracraneal, y esto va a conllevar al origen o la generación de una injuria secundaria, en la cual vamos a ver cuadros de hipoxia, hipotensión, y esta hipotensión puede verse un proceso de una hemorragia que fácilmente puede generar un efecto de masa y generar un proceso de herniación. Esto puede deberse, o bueno, puede deberse no, atribuir signos característicos en el paciente que se encuentra desorientado, mareado, o fácilmente tiene pérdida de su estado de conciencia, puede estar muy fácilmente orientado en persona, tiempo y espacio, y en un momento determinado puede divariar, puede hacer conversaciones incoherentes, o fácilmente puede olvidarse de todo el escenario y no haber estado enterado de lo que sucedió. Con respecto a los cuadros de los factores posteriores a la injuria primaria, sabemos que hay cuadros de hipotensión y herniación. Los cuadros de hipotensión fácilmente están atribuidos a que durante el primer proceso, durante un sangrado intracraneal, lo que va a suceder es que el cuerpo, como está habiendo pérdida de fluido, el corazón empieza a aumentar su frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, el corazón necesita hacer mayor fuerza. Esta mayor fuerza genera una mayor presión, lo cual conllevaría a un cuadro de hipertensión.
El cuadro de hipertensión va a generar también que hubiera cierta liberación de radicales libres, aparte de la liberación de elementos como la peroxidación, ¿no? Que van a involucrar daños a nivel celular. El daño celular va a involucrar también un daño a nivel encefálico. El daño encefálico va a generar que se siga manteniendo este daño de injuria secundaria. Ahora, este daño de injuria secundaria a nivel encefálico puede conllevar a alteraciones funcionales, tales como alteraciones durante el proceso de rehabilitación. Hay pacientes que puedan tener traumatismos que pueden involucrar trastornos del sensorio, trastornos sensitivos, trastornos motores, y que por más que realicen terapias físicas de rehabilitación, no van a poder restablecer sus funciones al 100%. Van a haber procesos de reorganización neuronal en las cuales son necesario la plasticidad neuronal para poder cubrir ciertas funciones. Por citar un ejemplo, si hubiera un paciente que en un accidente automovilístico se haya visto afectado su área de Broca, puede haber alteraciones durante el proceso del habla. Entonces, durante todo su proceso de recuperación más la plasticidad neuronal, puede volver a poder tener una adecuada conversación, pero no necesariamente bajo las mismas rutas, sino que el cerebro hace nuevas conexiones neurológicas para poder suplir esta falla o deficiencia. Con respecto a las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral en el trauma, debemos de tener en cuenta el siguiente esquema, la siguiente imagen. Como se puede observar, tenemos lo que es el proceso de la regulación de la resistencia vascular cerebral, que tiene un proceso de autorregulación. Sabemos que la zona de autorregulación está mediada principalmente en la interacción de dos determinantes o de dos funciones, que es la presión arterial media y lo que también está determinado por el flujo sanguíneo a nivel de la región cerebral. Entonces, si estas dos hubiera algún tipo de alteración, va a haber una alteración, mejor dicho, en la imagen o en la gráfica como se puede observar. Y estas alteraciones pueden ser tanto por una inadecuada autorregulación debido a un proceso de hipoperfusión que va a ir a un cuadro de isquemia, lo que también puede haberse atribuible a una injuria secundaria. Y la injuria secundaria está asociada a cuadros de hiperperfusión en la cual también hay mayor liberación de radicales libres. Con respecto a los cambios de flujo sanguíneo cerebral en el trauma a nivel de la región cráneoencefálica, debemos de tener en cuenta que lo que viene a ser el flujo sanguíneo cerebral va a tener mayores fluctuaciones o variaciones. Como podemos observar, van a haber fases en las cuales fácilmente están determinados por el flujo sanguíneo destinado a la región cefálica. Específicamente, esto lo vamos a observar en la imagen inferior, donde ustedes pueden observar que el flujo destinado para la región cefálica es principalmente menor a 35 mililitros por 100 gramos por minuto durante la primera fase. En la segunda fase está principalmente determinado en un flujo que va a ir de 35 a 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto. En cambio, con respecto a la tercera fase, vamos a observar que el flujo cerebral va a estar determinado con un flujo principal de menor a 35 mililitros por 100 gramos por minuto y también principalmente también entre 35 y 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Y ahora, aquí tenemos lo que viene a estar determinado, la liberación de los radicales libres, el óxido nítrico, en los que son los traumas craneanos, y también lo que es la liberación del óxido nítrico sintetasa, que es el que genera el óxido nítrico. Vamos a observar que durante el proceso de la lesión va a haber cierta liberación en pico con respecto a ello. Durante las fases tempranas va a haber una liberación.
¿Alguna duda? ¿Se me escuchó? Buenas noches. Profesor, en mi caso no se quedó congelado A cuando ver, estaba explicando el proceso de óxido nítrico sintetasa y óxido nítrico. ya, muchísimas gracias. Entonces, mire, acá estamos observando lo que viene a ser la gráfica de los cambios de flujo sanguíneo cerebral en lo que es por efecto de los traumas a nivel de la región cráneoencefálica. Debemos tener en cuenta que la liberación del óxido nítrico y el óxido nítrico sintetasa va a tener un pico específicamente durante la lesión. Posterior, durante fases tempranas, vamos a observar que esta liberación va a disminuir, va a mantenerse latente y en las fases más tardías van a hacer su efecto superior, donde vamos a encontrar fácilmente cuadros en los cuales hayan edemas cerebrales. Hay que tener en cuenta que se puede ver que los cambios a nivel del óxido nítrico en la circulación cerebral posterior a una lesión. Y en fases muy tempranas hay una marca disminuida en estos niveles, lo que se traduce a un aumento significativo con respecto a la resistencia vascular cerebral. Y de no producirse una inversión de esto, va a generar un flujo sanguíneo cerebral disminuido. Entonces, vamos a observar aquí también con respecto a los cambios del flujo sanguíneo cerebral en trauma cráneoencefálico, cómo está su relación, específicamente el flujo sanguíneo cerebral frente a lo que es la presión arterial de dióxido de carbono, en la cual vamos a ver que existe una modificación que cuanto menor es la presión arterial de dióxido de carbono, va a ir aumentando el flujo sanguíneo. Con respecto al flujo sanguíneo cerebral y la relación presión arterial de oxígeno, esto va a generar que el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo y la presión arterial de oxígeno va a ir aumentando. Con respecto a la fisiopatología del trauma encefálico por Morgulin, en la cual se observa que el volumen intracraneal va a ir variando con respecto al tiempo y esto va a verse a un efecto de absorción. Con respecto a los procesos hemorrágicos, aquí como se puede observar en la imagen, van a ser reabsorbidos paulatinamente, aunque esto no sucede en su totalidad. Hay que tener en cuenta que según el volumen que se encuentre en la región encefálica, se pueden atribuir alternativas terapéuticas, específicamente del aspecto quirúrgico, para poder eh, retirar este contenido hemorrágico. ¿En qué sentido o por qué se hace esto? Porque todo contenido que se encuentra dentro de la cavidad encefálica es un proceso irritativo que puede generar cefalea, hiperactividad neurológica o puede aumentar las descargas sinápticas que puedan conllevar a cuadros epilépticos o cuadros de estimulación neuronal. Con respecto a la fisiopatología del traumatismo encefalocraniano, son los procesos fisiopatológicos heterogéneos, el espectro de las lesiones, tanto las primarias, que es el grado de lesión cerebral al momento de la lesión, y las secundarias durante la fase de post-injuria. Con respecto a los que son asociados con el desarrollo de procesos de inflamación intracraneal y la disrupción autorregulatoria del cerebro. Con respecto al biomecanismo de la lesión primaria, debemos de tener en cuenta que las lesiones conllevan un efecto tanto de fuerza y contrafuerza. Como se mencionaba en el ejemplo al inicio de la clase, si hubiera un impacto en la región frontal, la primera lesión va a ser propiamente el cerebro con el hueso frontal, pero también la masa encefálica está suspendida en el líquido cefalorraquídeo que permite cierta movilidad. Si esta fuerza tiene la posibilidad de transmitirlo a nivel de la masa encefálica, el contragolpe sería en la región occipital por un efecto de la región occipital contra el hueso occipital, como se puede ver en la imagen del lado derecho. Con respecto a las lesiones, debemos tener en cuenta que hay lesiones que pueden atribuirse al aspecto vascular y al aspecto neuronal. En el aspecto vascular vamos a observar parálisis vasculares, vamos a ver rupturas de la barrera hematoencefálica, rupturas vasculares, vamos a observar en las regiones neuronales lo que son procesos de concusión, contusión, laceración o disrupción axonal.
Con respecto a las hemorragias intraaxiales, van a ser dentro de la región del cerebro, que fácilmente pueden haber alteraciones a nivel de la pía madre, de la aracnoides, de la dura madre, y con respecto a la bóveda craneana. Con respecto a los hematomas subdurales, están ubicados entre la dura madre y la aracnoides. Con respecto a lo que es las hemorragias subaracnoideas, están ubicadas específicamente entre la pía madre y la aracnoides. Y con respecto a los hematomas epidurales, están relacionados entre lo que es la bóveda craneana y la dura madre. Entonces, de los 4 tipos de hemorragias postraumáticas, aquí la primera flecha que ustedes observan, ¿qué sería? ¿Una intracraneal? Aquí me gustaría, por favor, que interviniesen los participantes, los alumnos, si fuera posible, por favor. ¿Algún participante, algún voluntario? Intraparenquimal o intracerebral. Tenemos acá la primera lesión hemorrágica. Aquí tenemos lo que es la subdural y tenemos lo que es la epidural. Acá tenemos las lesiones hemorrágicas postraumáticas fácilmente atribuibles a un efecto subdural. Aquí fácilmente se observa que está en la región del surco, que no hay alteraciones. Acá se puede observar que los ventrículos laterales no hay lateralización, la línea media cerebral no hay movilización, tampoco ni lateralización, desplazamiento. En la siguiente imagen sí se logra observar cierta desplazamiento de la línea media cerebral con un proceso hemorrágico tanto en la región derecha como izquierda del hemicerebral, que es fácilmente ubicable a un proceso de una hemorragia epidural. Aquí en la imagen hasta 6 procesos hemorrágicos intracerebrales o intraparenquimatosos. En la imagen 1 de proceso hemorrágico que se encuentra intracraneal o intraparenquimatoso ha ya vulnerado el sistema de lo que es el sistema ventricular lateral, que como se puede observar en los cuernos posteriores, hay procesos hemorrágicos o contenido hemorrágico. Y en lo que viene a ser la imagen 1D, hay hematomas a nivel de los surcos, en los cuales fácilmente se puede observar que no hay movilización con respecto a la línea media, y con respecto a la calota, aquí observamos un proceso de disrupción o pérdida de continuidad. Con respecto a las lesiones encefálicas secundarias, se caracteriza por una menor utilización de sustratos cerebrales, sobre todo de oxígeno. Las lesiones secundarias de peor pronóstico, se pueden observar grados de hipotensión en las cuales la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio. Se ven procesos de hipoxia en donde la saturación es menor al 90% o se encuentra una presión arterial de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio. Se encuentran procesos de hipoglicemia, procesos de hipertermia, en la cual la temperatura fácilmente se encuentra por encima de los 39 grados centígrados. Y se observa también cuadros de hipocapnia prolongado, en los cuales se encuentran presiones arteriales de dióxido de carbono menores a 30 milímetros de mercurio. Pueden desarrollarse evolutivamente durante la resucitación inicial, el transporte a las unidades hospitalarias, los procesos quirúrgicos y el manejo en las unidades de cuidados intensivos. Las lesiones encefálicas secundarias asociadas con mayor morbimortalidad van a ser procesos tanto sistémicos como intracraneales. En los procesos sistémicos vamos a observar lo que son cuadros de hipoxemia, hipotensión, cuadros en los cuales van a haber procesos de hipertermia, cuadros de infección, hipo o hiperglicemias, cuadros de hiper o hipocapnemia, perdón, va a haber cuadros de hipo o hipernatremia, o también alteraciones con respecto a la osmolaridad, siendo cuadros hiperosmolares los más frecuentes. Con respecto a los que son al ámbito intracraneal, van a haber cuadros de convulsión, hematomas tardíos, hemorragias subaracnoideas, procesos de vasoespasmo, hidrocefalia o infecciones del sistema nervioso central.
Con respecto a las lesiones encefálicas secundarias asociadas con mayor mortalidad, debemos tener en cuenta que la hipotensión y los cuadros de hipoxemia son muy frecuentes en los traumatismos craneales graves, que con frecuencia presentan traumas extracraneales asociados con los politraumatismos. En muchos pacientes, el daño cerebral por el cuadro asociado de hipoxia e isquemia peritraumático es mayor que lo infligido primariamente por el impacto craneal. Hay que tener en cuenta que las causas de hipotensión arterial y de isquemia en el politraumatizado o en el traumatismo craneal van a ser principalmente lo que es el cuadro de hipovolemia, pérdida de sangre y de fluidos, y puede ser externa también. Con respecto a la injuria a nivel de la región torácica, debemos tener en cuenta que hay una injuria cardíaca, un proceso de taponamiento, un proceso de hemotoras, un neumotoras de tensión, se puede también asociar a injurias a nivel del canal espinal, pueden haber cuadros de shock séptico en lo que son propiamente a lesiones craneales, no son muy comunes, se deben a injurias extendidas, se pueden deber también a procesos de hematomas extradural o subgaleal, eso propiamente en las poblaciones infantiles. Se puede observar fracturas compuestas en las cuales pueden haber alteraciones a nivel de la vena, de la vena sagital mayor, en las cuales fácilmente van a haber alteraciones por fracturas en la base del cráneo. Van a haber también alteraciones arteriales que también son propiamente en la base del cráneo. Los conceptos fisiológicos que debemos tener en cuenta es que la neurona tiene un alto gasto metabólico, depende del aporte de oxígeno y de glucosa, y esto está íntimamente relacionado con el flujo sanguíneo cerebral. Debemos tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral, y recordando algunas funciones dependientes, la presión de perfusión cerebral está relacionada con la presión arterial media menos lo que es la presión intracraneal. Debemos tener en cuenta que la presión arterial media es mayor a 100 milímetros de mercurio y que la presión intracraneal es menor a 15 milímetros de mercurio. Por lo cual debemos de saber que la presión de perfusión cerebral debe ser mayor a 70 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 50 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. El proceso de autorregulación cerebral, vamos a ver que hay una regulación metabólica y miogénica en la cual va a haber un aumento del flujo en respuesta a los requerimientos metabólicos frente frente a los metabolitos del dióxido de carbono. La autorregulación va a ser la capacidad del encéfalo para mantener su flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de los cambios en la presión arterial sistémica. Y esto vamos a estar determinado por la presión arterial media, que puede ir de 50 a 150 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral, como se mencionó anteriormente, es de 50 mililitros por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. Está localizada en las arteriolas cerebrales, se protege del sistema capilar de los procesos de edema e isquemia, depende de la integridad de las fibras nerviosas del árbol vascular cerebral. Ahora, acá también hay que tener en cuenta con respecto a la circulación cerebral. El flujo sanguíneo cerebral global es de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto. A nivel cortical, esto aumenta, siendo un valor de 75 a 80 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Subcortical va a ser aproximadamente de 20 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Con respecto a la presión intracraneal, hay que tener en cuenta que esta está determinada entre 8 a 12 milímetros de mercurio y que la relación del flujo sanguíneo cerebral está determinada por la presión a nivel de la región cerebral sobre la resistencia cerebral vascular, que esta es la ley de Ohm, para poder determinar cómo se va a ver lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Con respecto a lo que son las secuencias de eventos en la que es el proceso del neurotrauma, debemos tener en cuenta que hay la liberación de los aminoácidos excitatorios como el glutamato. Va a haber un proceso de entrada de calcio intracelular, una activación de proteasas, lipasas.
va a haber un proceso de despolarización celular por una entrada de sodio. Esto va a generar un proceso de edema. A su vez, esto va también a estar relacionado con un efecto de activación de la cascada inflamatoria, en los cuales vamos a estar viendo lo que es el PAF, los eicosanoides, las citoquinas, la activación de lo que son los polimorfos nucleares, entre otros. Esto va a generar una generación de radicales libres de oxígeno, va a haber una devastación celular, proceso de muerte programada o muerte neuronal o apoptosis en esa región. Hay que tener en cuenta que el edema va a tener una triada letal en la cual va a haber un proceso de excitoxicidad, una sobrecarga de calcio y un estrés oxidativo. Con respecto al flujo sanguíneo cerebral, la contusión cerebral hemorrágica se va a determinar principalmente un cuadro de contusión, seguido por un cuadro de edema perilesional, y que esto va a conllevar lesiones más hacia lo que son tejidos cercanos al lugar de trauma. Con respecto a la zona de penumbra isquémica postraumática, debemos tener en cuenta que las lesiones de zona isquémica van a ser más severas o eh, con mayor deterioro desde una posición central hacia una posición externa o distal a la parte luminal. Debemos de observar que la zona de isquemia va a ser más severa en la región central, va a haber una zona de isquemia moderada cercana a la que hemos mencionado, seguido por un proceso de isquemia leve, un área de reposo del cerebro normal y una área activa de reposo del cerebro normal. Vamos a observar un síndrome de herniación en la cual va a haber un incremento de la presión intracraneal, un cuadro de coma, una dilatación de una o ambas pupilas, una hemiparesia contralateral, la triada de Cushing, en la cual está caracterizada por hipertensión arterial, bradicardia y un proceso de presión respiratoria. Como pueden observar, pueden ser debido a herniación por a nivel de la sustancia gris en la región del cíngulo, puede haber un proceso tumoral que puede haber generando un desplazamiento de las masas encefálicas, generando fácilmente que el tronco encefálico pueda herniarse fácilmente en el foramen oval, el foramen magno, perdón. Con respecto a los hematomas, aquí sí pueden observarlo, vamos a tener lo que son hematomas que se van a encontrar fácilmente cerca a lo que está la bóveda craneana. Entonces aquí tenemos lo que es el hematoma subfrontal, en la cual fácilmente podemos estar viendo que se puede un traumatismo frontal, que puede generar cefalea, puede estar alteración del estado mental, se puede ver procesos de déficit, desorientación intermitente, anisocoria. Entonces, esto es lo que podemos observar tanto en lo que es el hematoma de la fosa temporal como de la fosa subfrontal. Los ojos de mapache o equimosis periorbitaria. Podemos observar que encontramos fácilmente las lesiones en la región palpebral, que vamos a encontrar las regiones equimóticas. Con respecto a las fracturas de lo que es la base de cráneo, van a afectar más la fosa anterior y la fosa temporal, que son la parte del peñasco, como se puede observar. Aquí tenemos lo que es la parte del peñasco, donde van a ver las afecciones, y la fosa anterior con respecto a lo que hemos mencionado, que son atribuibles a los ojos de mapache, y también lo del hematoma retroauricular. El riesgo de una fístula a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo por la nariz, el oído, y las meninges por una brecha. Puede generar una alteración de colonización por neumococo o meningococo, puede ser fulminante y causar un proceso de ictus en menos de 48 horas. La presencia de hematomas periocular o retroauricular deben hacerse sospechar de fracturas de base de cráneo. No siempre son observables a la inspección los signos de fractura ni la salida del líquido cefalorraquídeo.
Aquí podemos encontrar un hallazgo tomográfico en la cual se encuentra una fractura de piso anterior. Y aquí clásicamente encontramos los ojos de mapache. No sé si lo pueden observar y si el cursor permite visualizar lo que estoy mencionando. Con respecto a la fractura de base de cráneo, vamos a encontrar la fractura del techo orbitario, donde solamente la equimosis se va a encontrar en la región palpebral superior. Y aquí encontramos lo que es la fractura del techo orbitario, y aquí están los cuadros equimóticos característicos de ello. Aquí también hay colección de sangre y también colección de líquidos cefalorraquídeos. En la equimosis bipalpebral, signos de mapache y fractura de base de cráneo en el piso anterior, es principalmente lo que debemos observar. Los casos con fracturas de la fosa anterior y la entrada de aire a nivel endocraneal, el aire se entra por la misma brecha por la cual puede salir el cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo, perdón, y así su presencia a nivel de las tomografías computarizadas. No se debe poner nos debe de poner en guardia, perdón, de la posibilidad de un riesgo de meningitis, ya que fácilmente puede haber colonizado de la región externa hacia la región interna, donde puede fácilmente infectar las zonas encefálicas. Usualmente no es necesario evacuar el aire, ya que fácilmente se puede reabsorber espontáneamente. Con respecto al neumoencéfalo a nivel de los ventrículos y a nivel de la región subdural frontal, como se puede observar en esta imagen. Y aquí tenemos una radiografía de lo que es la bóveda craneana. Fácilmente encontramos lo que es una fractura. Un poco desplazadas las flechas que estamos observando, pero aquí está la fractura. Porque sabemos que esto no son las suturas características de los huesos, ¿no? Porque sabemos dónde se encuentran las suturas fácilmente de la región frontal, temporal, parietal, occipital. Aquí vamos a encontrar lo que es una fractura lineal de la bóveda craneana, ¿no? ¿Alguien tiene su libro abierto? Consulta. Acá tenemos en la región frontal de la bóveda del cráneo, tenemos una fractura lineal de la bóveda craneana de la región del lado derecho, como se puede apreciar en el cursor, y del corte transversal podemos observar que esto se va desde la región hasta la región occipital. Señor Torres, ¿tiene la manito arriba? Sí, profesor. Tengo, en el caso de que consigamos un paciente, ¿no?, que tenga una fractura de cráneo, o sea, primero colocamos entonces el collarín para evitar maltrato a la parte cervical. Y si tiene herida, ¿cómo presionaríamos allí en la cabeza para evitar un desplazamiento en la fractura? Si usted está mencionando con respecto a una herida con un proceso Hemorragia. hemorrágico, Sí, sí, exacto. se hace un vendaje de sugestión nada más, un vendaje comprensivo. Y si tuviese una fractura, ¿cómo evitaría uno el desplazamiento? Lo que sucede es que cuando usted tenga si usted observa un paciente con una fractura en la cual se puede observar la exposición de hueso, lo que usted tiene que hacer es colocar una gasa o un apósito y posteriormente colocar un vendaje para poder manejar el sangrado. La presión que se va a ejercer no es la intención de una presión directa en la lesión. Lo que usted está generando es, primero, que esto haga un efecto de taponamiento, evitar que el sangrado continúe y que durante el traslado, lo que va a durar aproximadamente debe ser entre media a 45 minutos, permitir que el paciente llegue y pueda ser manejado si es que necesita una intervención quirúrgica o si solamente necesita puntos, dependiendo de lo que mencione la radiografía. Pero lo que Ok. se hace en la atención prehospitalaria, lo que usted tiene que asegurarse es primero y irrigar la zona en caso, si fuera por un elemento contuso y que hay material externo que pueda generar algún tipo de infección, se hace la limpieza por irrigación.
estamos seguros de que ya no hay ningún material externo contaminante, se coloca su apósito o su gas. Si con eso aún persiste el sangrado, lo que se hace es un vendaje circular, no con el efecto de presión directa, sino que sujete y no permita que se pueda ingresar nada, ni tampoco que haga ciertos efectos de taponamiento para evitar el sangrado, y que llegue a la unidad hospitalaria para poder hacer su evaluación a través de una ecografía, que estoy hablando, de una radiografía o una tomografía computarizada en la región encefálica, para poder determinar si hay alguna lesión. Ok, profe, gracias. Hay otra mano, disculpen, creo que es Gibi. Sí, profesor. Doctor, ¿No se le escucha? sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, doctor. Una consulta, doctor. ¿Cuál sería la manera de abordar frente a un paciente que tiene un traumatismo, pero con fractura con hundimiento de cráneo? ¿También se le debería realizar el vendaje? Esa es mi consulta, doctor. Pero póngame en escenario, hay un hundimiento de cráneo, pero hay sangrado. Si no hay sangrado, ¿para qué le hace el vendaje? El vendaje, lo que usted está intentando es controlar un proceso hemorrágico, hacer un proceso de sujeción de lo que usted va a poner la gasa y también evitar que los elementos del medio ambiente puedan colonizar la herida y generar un efecto infeccioso, generando una meningitis. Si no hubiera sangrado, no hay la pérdida de continuidad, no ameritaría que usted haga un proceso de vendaje compresivo, porque va a hacer que el material óseo ingrese más hacia la región intracraneal. Ya. Correcto, doctor. Mil gracias. Muy agradecido. Gracias por su pregunta. Permítanme, ahora sí. Aquí vamos a observar, justo como mencionó su compañero Jimmy, su colega, un proceso de una fractura con hundimiento, cómo se puede observar lo que es la pérdida de la morfología o la conformación de la bóveda craneana, en lo que es la toma posterior de la bóveda craneana. En cambio, en un corte lateral o una radiografía lateral no se va a apreciar tan fácilmente, pero más apreciable es en una posición frontal o posterior. Si hubiera fractura del peñasco, lo que vamos a observar es otorragia, sangrado por el canal auditivo externo. Si no hay sangrado del canal auditivo externo, puede haber pérdida del líquido cefalorraquídeo por el canal auditivo. ¿Qué es lo que se debería optar con este tipo de pacientes? Se debería ponerlo en una posición contralateral al sangrado. Si el sangrado es del lado derecho, ponerlo esa región que vaya hacia la región del piso para que el sangrado no permita que llegue a la región nasal, la cavidad oral, y esto no genere un efecto irritativo, de shock emocional, que también la sangre pueda generar un bronco aspirado. No se debería bueno, lo único que tengo ahora a la mano es un lapicero, pero supongamos que sea un hisopo o una torunta, colocar algo y intentar controlar el sangrado porque no va a ser posible. Debemos de tener en cuenta que el proceso hemorrágico se debe a una fractura ósea, específicamente de la base media de la base del cráneo, y esto va a generar un sangrado continuo. Entonces, la única posibilidad de controlar el sangrado es que las estructuras vasculares que se vieron seccionadas sean manejadas. Entonces, por más que uno intente introducir elementos, no va a generar ningún beneficio. Lo que está generando es un perjuicio, porque los elementos externos los estamos interiorizando y fácilmente, como les mencioné en lo que es su curso de primeros auxilios, le están regalando un proceso infeccioso a nivel del parénquima encefálico, que puede fácilmente llegar a un proceso de meningitis. Se hace igual que para el hundimiento, que el proceso hemorrágico, perdón, se puede taponar con una gasa, hacer un proceso de un vendaje de sujeción y transportarlo a una unidad hospitalaria para primero sus estudios a través de una
radiografía, una tomografía, y según ello ver su plan de tratamiento, que puede ser observacional, aunque la mayoría de estos procesos hemorrágicos se hacen un proceso de intervención quirúrgica. Aquí observamos una tomografía, una tomografía del marco de la bóveda craneana, donde se observa un hundimiento de la bóveda craneana, específicamente una fractura con hundimiento, donde las partes óseas están interiorizándose fácilmente, vulnerando estructuras encefálicas. Y esto lo podemos ver en la parte de la resonancia magnética, que están afectando áreas temporales, específicamente de la región del lado derecho. Otra imagen en la cual fácilmente observamos la pérdida de la morfología de la bóveda craneana y vemos lo que es fracturas con hundimientos. En la región parietal derecha podemos observar lo que es el hundimiento. Fácilmente esto se puede deber a un elemento contuso que cayó de gran altura y que pudo haber generado un impacto en la región de la región parietal derecha. Aquí tenemos lo que es la radiografía posterior, donde se observa la pérdida de la morfología o la formación ósea con un proceso de hundimiento. La radiografía lateral y la radiografía posterior. Con respecto a la fractura de base de cráneo, vamos a observar si hay fractura del techo y de la pared interna de la órbita, en la cual fácilmente puede haber un proceso de hematoma por una colección de sangre. Si hay escape o liberación de líquido cefalorraquídeo, también esto sería una colección de líquido cefalorraquídeo, generando un aumento en esa región que generaría una asimetría facial, como se puede observar en el tejido conjuntivo cercano a la bóveda craneana. Aquí también en la otra imagen tenemos lo que es la fractura del techo de la bóveda orbitaria, en la cual más fácilmente puede encontrarse un proceso hemorrágico o una pérdida de líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad orbitaria específica. Aquí encontramos una fractura frontal del lado izquierdo. No sé si pueden observarlo. Por favor, no se vayan a confundir con esto que va a ser la sutura. Aquí encontramos la fractura izquierda. No sé si lo pueden observar. A mayor ampliación, aquí tiene su fractura frontal izquierda. Hablemos con respecto a heridas en la región craneoencefálicas por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego específicamente. Desafortunadamente cada vez son más frecuentes en nuestro país. Van a haber cuadros de deprimición en los cuales van a ser encalonados. Va a haber cuadros de penetración, un agujero de entrada o perforación o transasficción, que hay un proceso de entrada y de salida. Va a haber un daño cerebral que se causa por una onda de choque, una cavitación y la dislaceración del tejido y vasos sanguíneos por el proyectil y la fragmentación ósea arrastrada. La desviación de la trayectoria del proyectil, que es el efecto de ricochet, crea nuevas trayectorias y la liberación de más fuerza a nivel del parénquima. La importancia de las lesiones depende de la energía cinética del proyectil transmitida en el cráneo y al cerebro. Vamos a observar también lo que son las balas de pistola, tienen una vida civil de aproximadamente de 300 milímetros por segundo, en las cuales vamos a observar que el daño más focal y usual son en los agujeros de entrada. Las balas con armas militares, que son aproximadamente de 800 a 1100 milímetros por segundo, metros por segundo, perdón, son un daño más difuso y tienen mayor distancia de daño. Son por muerte por ondas de choque transmitidas al tronco, elevación brusca de la presión intracraneal hasta llegar a aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Usualmente tienen agujeros de entrada y de salida. Un poco de reparo con respecto a lo que son las balas, los proyectiles de arma de fuego, los calibres, el estriamiento de las balas, cuáles son también los que se va a observar, la estabilización del giro con respecto a la bala, cómo es el pasaje a través del barril
Con respecto a lo que nos atañe el tema, vamos a observar lo que son canalón, perdón. Vamos a observar que la fractura es el lugar de ingreso, se encuentra un agujero de entrada que es menor, una lesión aparente y un agujero de salida por otro proyectil de arma de fuego. Con respecto al eje, tanto del sitio de entrada como de salida, vamos a observar que son heridas en canalón. Se va a observar una ruptura de la tabla interna que fácilmente puede ser desplazada durante el momento de la salida de la bala. Con respecto al efecto de ricochet, que es un efecto rebote, en la cual la bala ingresa y por su trayectoria debería salir por su lado contralateral, pero ingresa y rebota en lo que es la estructura ósea y se queda interiorizada o internamente en lo que es la masa encefálica. Con respecto a las heridas penetrantes, un agujero de entrada con laceración de todas las cubiertas y un proceso de contusión cerebral. Encontramos el daño óseo y del cerebro son mayores que lo que se permite pensar, lo que se observa a simple vista en la herida. Aquí vamos a ver alteración tanto de la tabla interna, de la tabla externa y también laceración de la dura madre. Las heridas por balas penetrantes en el bihemisféricas sin efecto Ricochet, que es el efecto rebote, ver el efecto del trayecto con fragmentos óseos y el proyectil más sangrante. Hay hematomas subdurales interhemisféricos, como pueden observar. De eso va a ir todo lo que son los proyectiles y las fragmentaciones óseos durante toda su trayectoria. En cambio, en esta imagen vamos a observar que la herida de bala penetrante bihemisférico con efecto ricochet, en la cual es el efecto de rebote, desde la tabla frontal al lóbulo temporal, hay un edema cerebral difuso y un proceso hemorrágico intraventricular, una disposición canalicular de la herida cerebral con una disminución del calibre desde la entrada hasta la salida. Aquí apóyense por favor con la imagen. El proyectil de arma de fuego ingresa, hace el efecto rebote y se queda recién en la parte posterior. Aquí vamos a observar ante una herida por arma de fuego, lo que es la vida civil, se ha de vendar el cráneo, se ha de reanimar al paciente si es necesario, trasladando cuanto antes a un proceso o a una institución prestadora de servicio, un hospital, un nosocomio. Se realiza el esquema de reparación de heridas por arma de fuego a nivel del agujero de entrada, un tallado de colgajo cutáneo, una craneotomía, una limpieza de debridamiento de esquirla de hueso, los cuerpos extraños y de sangre, una reparación de la dura y lo que es un proceso de plastia ósea, si las heridas han sido tratadas prontamente, cuando existe un proceso de hematoma intracerebral importante, es necesario evacuarlos si que el paciente es viable. Muchos pacientes, sobre todo con heridas de misil de alta velocidad que tengan un score de 3 al hospital y no son recuperables. Con respecto al manejo del paciente con lo que es el traumatismo cráneoencefálico, se debería de monitorizar siempre la vía aérea, controlar las funciones vitales, siempre una evaluación del nivel de conciencia, los signos de focalización y signos de enclavamiento. Manejo inicial en las escenas, el ABC del trauma, ver si tiene una normoventilación, si es normotermia, si hay un alineamiento entre la cabeza, el cuello y el tórax, se debe controlar el dolor, el transporte a un centro útil para personal entrenado, específicamente el manejo inicial en urgencias, comprobar el ABC, descartar las lesiones vitales urgentes, mantenerlo normoventilando con una oxigenación adecuada, una tensión arterial, un reconocimiento secundario, una radiología básica de urgencia o una tomografía computarizada cerebral sería lo principal o primordial. Y en el caso de necesitar una unidad quirúrgica y su posterior cuidado en unidad de cuidados intensivos. Con respecto a la presión arterial de oxígeno, la presión arterial y la oxigenación y glicemia, debemos tener en cuenta que la presión arterial sistólica tiene que estar por encima de 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Con respecto a la oxigenación, debe mantener una saturación de oxígeno por encima de 90 y con respecto a la presión arterial de oxígeno, una que sea mayor a 60.
Con respecto a la glicemia, debería estar entre un rango de 70 a 180 gramos por decilitro. Con respecto a lo que son las medidas urgentes, el ABC de reanimación es ver la vía aérea, el proceso de respiración y la de circulación, en los cuales vamos a observar si es atribuible para un manejo de reanimación cardiopulmonar. Con respecto al examen clínico, debemos observar la anamnesis, el examen completo, tórax, abdomen, pelvis, columna, extremidades, para poder descartar lesiones asociadas. Debemos hacer un examen neurológico lo más completo posible, las funciones vitales, el nivel de conciencia, signos de focalización, observar la evaluación de las pupilas, los signos de fractura de la base de cráneo, y con respecto al manejo debemos hacer la colocación de la cabeza elevada aproximadamente en 30 grados, la colocación de la vía periférica o vía central, mantener una adecuada volumen de manejo, una presión arterial normal, un proceso de hiperventilación moderada, mantener la presión arterial de dióxido de oxígeno entre 28 a 30 torts. Se debería manejar o evaluar a través de una oximetría de pulso, evitar los cuadros de hipoxemia, temperatura normal, lo que es la fiebre aumentará cuando hay un consumo de lo que es el proceso del oxígeno, un proceso de profilaxis de convulsión con lo que es la fenitoína endovenosa lentamente administrado a 5 miligramos por kilo peso día. Si hay convulsiones, se debería administrar la fenitoína a una infusión lenta hasta 1 miligramo por kilo peso minuto. Una dosis máxima inicial en adultos debe ser de 15 miligramos kilo y en niños de 5 miligramos kilo. Se debería de colocar una sonda vesical, el registro de volumen urinario hora, para poder determinar cómo está la función de la diuresis. La sonda nasogástrica debería empezar la alimentación por sonda nasogástrica precozmente si no hay contraindicaciones. Sería de empezar dentro de las 24 horas producido el traumatismo cráneoencefálico. Si hay sospecha de neumonía aspirativa, el tratamiento debe de iniciarse antibiótico-terapia empírica. Si hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, se debería realizar un proceso de quimioprofilaxis antibiótica, ranitidina, antiácido y analgésicos son útiles. Cambio de postura para evitar los que son cuadros de escara, lo que es el capotaje pulmonar, no administrar corticoides, el manitol para poder disminuir la presión intracraneal, que es al 20% de dosis, en la cual se administra de 0.5 al 2 gramos por 2 gramos por peso dividido en 6 dosis. Con respecto a la terapia hiperosmolar, debemos de tener en cuenta que el aumento de la osmolaridad sanguínea va a ser atribuible a que las células cerebrales van a generar una alteración en el agua, que esto va a atribuir un cambio en lo que es en los vasos sanguíneos, va a haber un movimiento de agua fuera de las células, lo que cual genera, que reduce el edema. Con respecto a la terapia hiperosmolar, debemos tener en cuenta que principalmente es con respecto al manitol, en la cual vamos a observar una osmolaridad de 1217, en la cual se va a administrar de 0.25 a 1 gramo kilo, y esto se puede administrar cada 2 a cada 6 horas, y se debería de manejar una terapia hiperosmolar, como se mencionó al inicio. También debemos observar que se puede utilizar lo que es el SSH, una osmolaridad de 1026, se le administra de 5 miligramos por kilo, una terapéutica de cada 4 horas y se da por un proceso inmune. Con respecto al tratamiento de hipertensión endocraniana, las medidas terapéuticas de primer y segundo nivel para el control de la hipertensión intracraneal debe ser una medida del primer nivel, una evacuación de las lesiones ocupantes de espacio, asegurar las medidas generales, un proceso de sedación profunda, relajación muscular, sustancias osmóticas como el manitol o el SSH, si hay descenso de lo que es la parte vascular, la resistencia vascular y cuadros de hipoxemia cerebral. Si hubiera drenaje de líquido cefalorraquídeo en caso de tener catéteres intraventriculares funcionantes. Si hubiera cuadros de hiperventilación optimizada en las cuales vamos a observar si hay aumento de lo que es el volumen sanguíneo cerebral sin grados de hipoxemia cerebral. Con respecto a la presión
A nivel cerebral vamos a ver que sea óptima, aumentando la presión arterial media sin aumento de la presión intracerebral. Vamos a ver también la medida del segundo nivel, en las cuales vamos a ver un coma barbitúrico, el manejo de la sedación profunda, lo que son los cuadros de hipotermia moderada, teniendo una temperatura cerebral de 32 a 34 grados centígrados, y un proceso quirúrgico de craniotomía descompresiva para poder disminuir el grado de hipertensión endocraniana. Hablemos con respecto a los hematomas epidurales. Está asociado a fracturas lineales, son regiones temporales en las cuales vamos a ver que la meningia media es la principalmente afectada, la frontal va a ser la parieta occipital. Las clínicas se dan principalmente entre las 12 a 24 horas, se dan cuadros de cefalea, vómitos explosivos, compresión progresiva del sensorio, se va a realizar un efecto de daño motor contralateral, se va a ver lo que son pupilas ipsilaterales, va a haber un proceso de intervalo lúcido que es aproximadamente el 30%. Cuadro clínico de anisocoria, donde vamos a ver un cuadro de una pupila dilatada y una pupila contraída, como se puede observar en esta imagen. Con respecto a los hematomas epidurales, debemos tener en cuenta que el impacto va a generar un cuadro de concusión, va a generar un intervalo de lucidez, no va a haber alteración del sensorio, pero después, posterior a ello, va a haber una depreciación, una disminución del nivel del sensorio, llegando a ser una normalidad, un desvanecimiento, un cuadro de confusión, estupor, coma. Aquí vamos a observar un hematoma epidural en forma de lenteja, bicóncavo, lo que sigue siendo un hematoma epidural, como se puede observar en esta tomografía, y aquí observamos que se debe a una fractura de la región de la bóveda craneana, del lado derecho. Las masas focales, los hematomas intra o extracerebrales y contusiones causan gradientes de presión y desplazamientos intracompartimentales, generando procesos de hernia. Se presenta herniación progresiva a instancias en hematomas epidurales progresivamente crecientes. Primero el lóbulo frontal por debajo de la hoz cerebral, un proceso de hernia subfacial, seguido del lóbulo temporal a través del tentorio, en la cual va a haber un proceso de herniación transtentorial. Y en el C, como se puede observar, va a haber un proceso del encéfalo caudante, un proceso de herniación central y finalmente, como se puede observar en el D, va a observarse lo que es una hernia amigdaliana cerebelosa. Aquí tenemos los cuadros de la hemorragia epidural, lo que es el cuadro bicóncavo, o también lo que hemos mencionado, la hemorragia subfrontal. Y aquí cómo son los manejos quirúrgicos para poder manejar la presión, el aumento de la presión intracraneana, la liberación. Se hace una cranectomía, una liberación descompresiva. Posteriormente se realiza lo que es el cuadro de evacuación de los coágulos o el cúmulo de sangre que se encuentra en la región encefálica. Aquí tenemos otro hematoma epidural en el lado izquierdo, como se puede observar, de la región parietal. Parieto occipital se podría mencionar, pero es parietal. Aquí tenemos otro hematoma, como se puede observar de la región, un hematoma epidural, perdón, específicamente en la región posterior, que sería la región occipital. Seguimos observando lo que son los hematomas epidurales. Aquí de la región, esto que vendría a ser la región temporal, temporofrontal y aquí propiamente frontal. Seguimos observando lo que son los hematomas epidurales de la región frontal. Hematomas epidurales de la fosa posterior, donde vamos a encontrar fácilmente que está cerca de la región occipital, donde puede haber alteraciones con respecto a la, a la visión o a la confusión de las imágenes.
Los hematomas subdurales son agudos cuando son menores a 72 horas. La colección de sangre está debajo de la dura madre de tamaño suficiente como para ser comprimido el cerebro. Tiene mayor morbimortalidad, aproximadamente el 50 al 90%, por ruptura de venas puente a nivel de la parasagital y la silviana. Por aceleración y desaceleración es la principal etiología, más común en el lóbulo temporal, frontal o superficial fronto-orbital, o también en la convención cerebral. Aquí vamos a observar lo que está el hematoma subdural. Como se puede ver, es un casquete monoconvexo de sangre y de gran desplazamiento del sistema ventricular. Tenemos un hematoma subdural. Ahora, con respecto a los hematomas subdural agudo, aquí observamos cómo tenemos la colección de sangre y el desplazamiento de la línea media, y cómo lo que es el ventrículo lateral del lado izquierdo está totalmente colapsado y solamente tenemos apreciable lo que es el ventrículo lateral del lado derecho. Hematoma subdural de la región frontotemporal, en la cual hay una desviación de la línea media, como se puede observar. Hay una compresión de lo que son ventrículos laterales, específicamente en el cuerno posterior del lado derecho. En la imagen D tenemos desplazamiento de la línea media, y aquí se está totalmente comprimido lo que es el cuerno posterior del ventrículo lateral derecho, y con respecto al cuerno posterior del ventrículo lateral izquierdo está aumentado de tamaño. Tenemos lo que son las fases subagudas, en las cuales paulatinamente va a irse marcando el cuadro del hematoma subdural. Con respecto a los hematomas subdurales crónicos, estos tienen gran colección de sangre, no generan muchos síntomas, no están aparatosos, fácilmente son atribuibles a cuadros eh, de caída a nivel, alteración del sensorio, procesos de cefalea intercurrentes. Con respecto a los hematomas subdurales crónicos, estos son principalmente en los pacientes poblacionales de la tercera edad, siendo por encima de los 65 años la incidencia más alta. Con respecto a los hematomas subaracnoideos postraumáticos, encontramos lo que es a nivel de lo que son los surcos subaracnoideos, y va a ser debido únicamente a elementos traumáticos de gran impacto, accidentes automovilísticos, a lesiones con armas, no, lesiones específicamente con armas que no tengan filo o romas. Con respecto a la contusión cerebral, debemos de tener en cuenta la extravasación de sangre y la reacción inflamatoria en el cerebro tras un proceso traumático, áreas heterogéneas de hemorragia, edema y necrosis. En las zonas frontotemporales son las que más fácilmente se contusionan. Son frecuentes las lesiones asociadas a hematomas subdurales. Aquí tenemos hemorragias intracerebrales. Y aquí también es un proceso de colección sanguínea a nivel de la línea, claro, de la hoz del cerebro. Y también tenemos hemorragias intracerebrales, se puede observar, adentro del parénquima cerebral. Aquí también, esta imagen es fácilmente atribuible a una alteración, una malformación arteriovenosa que pudo haber generado un cuadro de un aneurisma que se disecó, o también por un elemento contuso que hizo, por un impacto de un elemento contuso que generó un proceso hemorrágico. Aquí pues ni qué decir, es un hematoma subgaleal. Está por encima de la bóveda craneana. Aquí está, dentro del parénquima encefálico, tenemos los procesos hemorrágicos intracerebral. Viene un paciente por
viene alteraciones de la conducta, no reconoce a sus familiares, manifiesta bastante cefalea, vómitos. En la primera radiografía no se encuentran muchas alteraciones, solamente un cuadro muy disminuido, un proceso hemorrágico incipiente en la región frontal. Pasan las 8 horas y ya tenemos un cuadro hemorrágico intracraneal en la región frontal con una hemorragia satélite. Eso es característico de un cuadro hipertensivo, de una crisis hipertensiva. A ver, aquí tenemos bastante sangrado en la región temporal, perdón, en la región temporal del lado derecho, específicamente con un sangrado intracerebral. Se observa bastantes procesos de interrupción en la imagen que pueden ser atribuibles a elementos metálicos. En la imagen del lado derecho observamos un proceso hemorrágico del lado temporal del lado derecho, específicamente con desplazamiento de la línea media, en la cual se observa una disminución con respecto al asta posterior de la ventrículo lateral derecho. Aquí vamos a observar cómo está la progresión del proceso hemorrágico a nivel de la cápsula externa, específicamente del lado derecho, que progresa a involucrar a un sangrado masivo que fácilmente llega hasta la región externa del cerebro. Con respecto a la contusión cerebral, aquí podemos observar que existe un pequeño sangrado que va a ir aumentando paulatinamente en tiempo, progresando, y que está ubicado en la región temporal derecha. Tenemos un hematoma intraparenquimatoso frontal derecho con respecto a un efecto de masa, desplazamiento e invasión hemática del sistema ventricular. Como se puede observar. Y aquí está tomando en la región ventricular. Contusión frontal del lado derecho. Y aquí también observamos lo que son los ojos de mapache. Aquí también va a haber una lesión de la fractura del techo orbitario. Una contusión cerebral en la cual se ve una fractura de la región frontal, una contusión en el nivel del parénquima cerebral que va progresando con respecto a los cortes superiores. Aquí se observa cómo se hace el proceso de descompresión quirúrgica, se hace una liberación de la bóveda craneana para poder liberar la presión intracraneal. Aquí se logra liberar la presión intracraneal y se procede a evacuar los coágulos de sangre y también retirar el proceso hemorrágico. Y si está cercano a realizarse la cauterización o la ligadura del proceso hemorrágico, se realiza ello. Aquí tenemos un hematoma epidural, donde se hace un proceso de evacuación una creotomía, perdón, para poder liberar la presión intracraneal y poder retirar los coágulos de sangre. Aquí tenemos una pieza anatómica cadavérica en la cual vemos proceso de contusión cerebral, específicamente en la región temporal del lado izquierdo, cercano hacia las regiones cerebelosas.